Caminaba solo por la calle oscura, la única luz provenía de los destellos intermitentes de las farolas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero intentaba convencerme de que todo estaba en mi mente. De repente, una sensación de frío intenso recorrió mi columna vertebral, como si alguien hubiera trazado sus dedos helados sobre mi piel. Me detuve en seco y giré la cabeza, sintiendo una mirada penetrante clavada en mi espalda. Pero no había nadie a mi alrededor, solo la oscuridad silenciosa. Intenté sacudirme la sensación incómoda y continué caminando, pero los susurros empezaron. Eran susurros apenas audibles, como el roce de hojas secas, pero contenían palabras que parecían conocer mis secretos más oscuros. Lo sé todo sobre ti. Susurraban. Tus miedos, tus deseos, tus remordimientos. Mi corazón se aceleró aún más, y me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla viviente. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de los susurros, pero no había nada a la vista. Mis pasos se volvieron torpes mientras seguía avanzando, tratando de alejarme de esos susurros siniestros. Pero parecían perseguirme, siempre al borde de mi audición. Mis pensamientos se volvieron turbios, y la sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra parecía moverse, cada rincón parecía ocultar algo. Finalmente, llegué a mi casa y cerré la puerta tras de mí, sintiendo un alivio momentáneo al dejar atrás la oscuridad. Pero incluso en la seguridad de mi hogar, los susurros persistieron. Me seguían a través de las paredes, como si estuvieran arraigados en mi mente. Pasaron días y noches de tormento, mi cordura comenzó a resquebrajarse. No podía escapar de los susurros, y cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acechándome en la oscuridad detrás de mis párpados. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de terror. Hasta que una noche, cuando los susurros alcanzaron su punto máximo, abrí los ojos y me encontré cara a cara con mi propio reflejo en el espejo. Pero esos no eran mis ojos. Eran ojos oscuros y hambrientos, llenos de todos los miedos que había intentado ocultar. Grité y cerré los ojos con fuerza, pero el silencio cayó de nuevo. Cuando finalmente reuní el valor para mirar nuevamente, mi reflejo había vuelto a la normalidad. Los susurros habían cesado. Desde entonces, nunca he vuelto a caminar solo por la oscuridad. Siempre siento que esos ojos acechan, esperando a regresar en el momento en que baje la guardia. Tengo que contarles sobre mi perro, Rocky. Era un pastor alemán tranquilo y leal, siempre a mi lado, hasta que algo empezó a pasar. Todo comenzó una noche, cuando me encontraba solo en casa. La casa estaba sumida en la oscuridad, solo la luz tenue de la luna se filtraba a través de las cortinas. Estaba sentado en el sofá, tratando de distraerme con la televisión, cuando oí algo extraño. Una voz, suave y ronca, emergió de algún lugar cercano. ¿Estás despierto? Susurró la voz. Mis músculos se tensaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando la fuente de esa voz, pero no vi nada fuera de lo común. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa. No recibí respuesta. Mi mente estaba en un torbellino, luchando por encontrar una explicación lógica para lo que había escuchado. Pero la voz no se detuvo. Cada noche, a la misma hora, Rocky empezaba a hablar. Era como si las palabras se formaran en el aire, como un susurro inquietante. Comenzó con frases simples, preguntas inocentes sobre mi día. Pero gradualmente, las palabras se volvieron más oscuras y perturbadoras. ¿Tienes miedo? Preguntó una noche. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, como si las palabras estuvieran perforando mi mente. No tienes que temer. Continuó. Puedo protegerte de todo. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba imaginando esto? Pero Rocky me miraba con sus ojos brillantes, y su boca no se movía mientras las palabras llenaban la habitación. ¿Qué eres?, le pregunté una noche, sintiendo que mi voz temblaba en el aire. Soy el eco de lo desconocido, respondió. El susurro en las sombras, la voz de lo que no puedes entender. No pude soportarlo más. La presencia de Rocky se volvió opresiva, su mirada inquietante. Mi vida se había convertido en un torbellino de miedo y paranoia. Me sentía atrapado en una realidad distorsionada, donde mi perro se había convertido en un canal para algo más allá de mi comprensión. Finalmente, en una noche oscura y tormentosa, decidí tomar medidas drásticas. Llevé a Rocky al bosque cercano y cavé un agujero profundo. Las palabras seguían saliendo de su boca mientras lo miraba, pero no podía escucharlas. Sabía lo que tenía que hacer.
Empujé a Rocky al agujero y lo cubrí con tierra, ahogando sus palabras en el silencio de la noche. Regresé a casa, mi mente en un estado de agotamiento y desesperación. Pero incluso ahora, en la soledad de mi hogar, sigo escuchando el eco de esas palabras en mi mente, como un recordatorio constante de lo que hice. La voz de Rocky nunca se apagó por completo. A veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, todavía puedo oír sus susurros, sus palabras inquietantes que se aferran a mi mente. Y me pregunto si lo que enterré en ese agujero en el bosque era realmente mi perro, o si había algo más en él, algo que nunca podré entender. La cámara de seguridad de bebés, diseñada para brindar tranquilidad a los padres preocupados, se convirtió en un vínculo aterrador con lo desconocido en mi hogar. Aquel pequeño dispositivo pronto demostró ser una ventana inquietante hacia lo siniestro. Empezó con una ligera sensación de incomodidad. Cada vez que miraba la pantalla, donde debería haber visto a mi bebé durmiendo, sentía una extraña opresión en el pecho. Los tonos grises de la habitación parecían estar cargados de una energía extraña y pesada. Una noche, mientras observaba la pantalla en silencio, algo cambió. La imagen del bebé durmiendo se desvaneció gradualmente, reemplazada por una figura oscura y distorsionada en la cuna. Un frío intenso llenó la habitación mientras observaba a esa entidad misteriosa balancearse lentamente sobre la cuna vacía. Mis manos temblaban mientras trataba de apartar la mirada, pero algo me mantenía atrapado. La figura parecía estar mirándome a través de la cámara, como si supiera que estaba observando. Mi corazón latía con fuerza mientras una sensación de malestar se apoderaba de mí. A partir de esa noche, la cámara se convirtió en una fuente constante de terror. Cada vez que la miraba, la imagen distorsionada parecía ser más real, más tangible. No podía escapar de la sensación de que algo más estaba acechando en la habitación, fuera del campo de visión de la cámara. Un día, cuando la oscuridad comenzó a caer, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla de la cámara, vi mi propia figura durmiendo junto a mi bebé. No había duda, era yo, pero había algo profundamente perturbador en mi apariencia. Mi rostro estaba contorsionado en una expresión de terror absoluto, como si estuviera siendo consumido por una fuerza oscura. Corrí hacia la habitación del bebé, mi corazón latiendo en mi pecho. Al entrar, vi la cuna vacía, el aire cargado de una energía fría y ominosa. Busqué frenéticamente en cada rincón, pero mi bebé había desaparecido sin dejar rastro. La cámara ya no era solo una ventana a lo desconocido, sino un portal hacia un horror insondable. Mis noches se volvieron una pesadilla de imágenes distorsionadas y sensaciones inquietantes. Cada vez que miraba la pantalla, sentía que algo estaba cerca, observándome, esperando su momento. Finalmente, en un intento desesperado por poner fin a mi tormento, desenchufé la cámara y la arrojé a la basura. Pero el terror persistió, las imágenes distorsionadas seguían acechando en mi mente. No podía escapar del sentimiento de que algo había sido desencadenado, algo que había trascendido el dispositivo y ahora estaba en mi mundo. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura oscura en la cuna, y el sonido de susurros ininteligibles llena mis oídos. Mi bebé nunca regresó, y en su lugar, solo quedó una sombra inquietante que me acecha cada noche.